Hermanos, esta reunión es para poder tratar un tema importante de nuestros tiempos, que es sobre la teología contemporánea. Y para esto quisiera leerles un poco de lo que es la teología liberal. En los últimos 2 siglos, la amenaza más grande contra el cristianismo bíblico no ha surgido desde las otras religiones mundiales más destacadas, tales como el budismo, el islam, sino dentro de la misma iglesia, en las llamadas denominaciones. El peligro de la teología liberal, la cual, haciéndose pasar por cristiana, niega prácticamente todo lo que enseña la palabra de Dios. La teología liberal vació una gran parte de las iglesias protestantes de Europa a lo largo de los siglos XIX y XX, y ahora está haciendo exactamente lo mismo en países como los Estados Unidos. Si los pastores no estamos preparados ni arraigados en las grandes verdades de las Escrituras, estamos en el peligro de permitir que esta teología pervierta y desvíe lo que el Señor está haciendo en nuestra generación, sobre todo en el mundo hispano. Respecto a esto, ha habido bastantes teólogos a partir de los años 1900 que han ido desmenuzando poco a poco los caracteres de la teología contemporánea. Y yo quiero hablarles del primer gran idealista, el que cambió prácticamente todas nuestras creencias y toda la teología. Se llama Karl Buhlmann. Este era un alemán, y la idea principal de él fue que no creía en los relatos históricos de la Biblia. ¿A qué llamamos relatos históricos? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Jesús caminó en el agua, cuando Jesús fue a una sinagoga, cuando Jesús sanó al paralítico, o cuando Jesús dio el sermón del monte y alimentó a las 5,000 personas. Él no creía en esta historia, porque lo que habla el Nuevo Testamento es la historia de la vida de Jesús, como hombre, pero que viene de una divinidad, que es el unigénito Hijo de Dios. Entonces, Karl Buhlmann no creía en el hecho histórico de la Biblia, sino que creía en un Jesús como 100% hombre. O sea, él creía en Jesús, o sea, él mismo se contradecía. Él creía en Jesús, pero como un hombre superior, como un hombre superdotado. Pero no creía en los milagros que hacía. Entonces, él quiso que a través de su palabra, de mitologización de la Biblia, que significaba quitar la mitología, porque para él, todo lo que sucedió en el Nuevo Testamento, todos los evangelios, todo lo que enseña acerca de Jesús, son mitos, o sea, son cuentos. Por ejemplo, él no creía en el nacimiento virginal de Jesús. Él decía que vino, pero que no nacía de una virgen. O sea, no creía en que era el Hijo unigénito de Dios. No creía en el ser superior. Él tampoco creía en la crucifixión. Él creía en la crucifixión, pero no creía en la resurrección. O sea, él dijo que murió, pero hasta ahí nomás. O sea, tenía una forma ridícula de creer. Entonces, él se volvió existencialista. O sea, él decía, bueno, vino Jesús, se hizo hombre, pero de ahí no va más. No tenemos por qué creer nosotros en lo que dice la Biblia. Entonces, él creía necesario que para el hombre moderno se quite todas las mitologías de la Biblia para que la predicación llegue con más claridad. Y nos preguntamos nosotros, si quitamos lo que él dice, lo que él no cree, la predicación, la sanación de los leprosos, la resurrección de Lázaro, su redención, ¿qué nos queda si quitamos todo eso? Ya no nos queda nada, porque todo eso es la historia que Jesús pasó, ¿no es cierto? Entonces, les voy a decir, los pensamientos más destacados de Buhlmann fue que primeramente puso en tela de juicio la historicidad de los evangelios. Como les decía, él no creía
estaba convencido de que Cristo mencionado en los evangelios fue una invención de la iglesia primitiva. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo, los primitivos, para dar mayor énfasis, crearon a un Jesús con su mitología. Entonces él decía, ay, por ejemplo, que Jesús andó en el agua. ¿Recuerdan eso que cuando Pedro estaba en la barca y Jesús se quedó en tierra? Jesús ya dejó de predicar y comenzó a caminar en el agua, y Pedro le vio y le dijo, si eres tú, hazme que yo también camine en el agua. Entonces Bullman dice que eso era porque Pedro estaba motivado. O sea, él decía que eso era irreal. En ese el monte, cuando habla de las bienaventuranzas y da de comer a las 5,000 personas, sin incluir niños y mujeres, él decía que igual, que estaba la gente tan extasiada de la palabra de Jesús, que creyeron haber comido. O sea, él no creía en nada. Y lo más catastrófico fue que él a través de esto dio las bases para los diferentes tipos de teología. La teología liberal, la teología naturalista y ahora la teología social. Entonces, él es uno de los más precursores y lamentablemente, decirlo así, ha acabado con la fe de muchos protestantes. Protestantes nos llamamos todos nosotros porque protestamos respecto a la función de la Iglesia Católica. Nosotros protestábamos, bueno, en la antigüedad, los cristianos se llamaban protestantes porque protestaban lo que la Iglesia Católica hacía. Que eso es un capítulo muy aparte. Entonces, él, con esta desliturgización de las Escrituras, acabó con muchos creyentes. Y ahora está haciendo lo mismo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos prepararnos para combatir esto. Y la única manera es nosotros seguir teniendo la fe correcta de que ese Jesús realmente es el Hijo de Dios, realmente nació de una virgen, realmente hizo milagros, realmente hizo su redención. Lo que sí, Bullman, como les digo, se contradice al creer en la cruz, al creer que fue crucificado. O sea, él está consciente que fue crucificado, pero que no resucitó. Entonces, él se vuelve existencialista. O sea, racionaliza las cosas. Es una teología racionalista. Entonces, es chistoso porque las cosas que él no puede explicar, lo pone fe. Y las cosas que puede explicar, lo hace racional. Y él mismo se contradice, pero está hundiendo a todos los creyentes respecto a esto. Yo quisiera que, si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto, qué es lo que creen, cómo pueden variar, o si tienen alguna duda de algún pasaje para irlos examinando juntos y poder ver que en realidad lo que dice la Biblia pasó. Hay una cosa que hay un cambio tan fuerte, porque primeramente, o sea, como acabo de decir, es justamente esto de se está quitando prácticamente una tilde y una coma como está escrito primeramente, desde ahí no, o sea, es el primer punto de vista de ahora, porque justamente el Nuevo Testamento comienza a partir de Jesucristo, ya, y prácticamente si es que empiezan a anular todas esas situaciones, ¿qué es lo que pasaría? Prácticamente la gente viviría en la nada, con respecto, claro, digamos, a la vida espiritual. Porque dice, no, entonces ¿dónde queda la fe? Así es. Por ejemplo, lo que tú dices, si unimos al Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, Bullman creía, por ejemplo, que no pasaron los judíos, no pasaron el Mar Rojo, sino que estaban tan cansados que pasaron por un charco y creyeron haber pasado, se abrieron las aguas y pasaron. Pensaban que estaba alucinando. Eso, creían que era una ilusión por el calor. Dice que, según él, dice que, por decirte, los 40 años que pasaron vagando en el desierto por la incredulidad de los judíos mismos, que no fue así. Que dice, ¿quién? Ahí se pone a racionalizar. ¿Quién puede estar 40 años sin comida en esas temperaturas y esos fríos, calores, arrestos que había? Pero eso es nuestra fe la que nos motiva a pensar y a creer que fue eso. Ahora, el otro punto de vista también es justamente en el momento de la resurrección.
porque también existió esa piedra mismo de donde estaba, de donde resucitó, donde le enterraron a Jesucristo cuando le bajaron de la cruz. Eso, Bullman en cambio dice que incluso murió e incluso no fue enterrado ahí, que se robaron el cadáver. O sea, son tantas cosas. Eso te digo que esto para una persona que recién está empezando va a poner tela de duda y va a acabar con su fe. Algo me decías tú, entonces Bullman no piensa que el Nuevo Testamento, o sea, que todas esas cartas fueron inspiradas por Dios. Perfecto. Él no cree que fue inspirado por Dios. Es más, él añade que todo esto se debió que la iglesia primitiva, los primeros creyentes, hicieron esto para darle a Jesús un tono de Dios. No porque era Dios, sino para darle y para llegar a otras personas con esto. O sea, le hicieron un ídolo, un mito, sin haber suscitado todo eso. Entonces, y nosotros sabemos, esto es un capítulo más aparte, pero nosotros sabemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Nosotros como creyentes debemos estar confiados 100% que la Biblia es la palabra de Dios, que tiene 4 características, y una de las características más importantes es la infalibilidad de la Biblia. O sea, no puede fallar, no puede negar, no puede. Si nosotros creemos eso, nosotros estamos confiando en eso, nadie nos podrá tocar, nadie nos podrá atacar, no podremos caer, no podremos tropezar. Pero si no tenemos claro eso, estamos jodidos, porque vendrán peores que él. Ahora hay una teología que se llama la teología social. Hay un peruano que se llama Gutiérrez. Este peruano dice que ya no hay Dios y que el nuevo Dios está en el hombre y que lo que debemos hacer cada hombre es luchar. ¿Para qué? Para que este nuevo hombre no sea pobre, no sea indigente, no sea mundano, y que nosotros somos los dioses para quitarle a él. O sea, a nosotros ya nos catalogamos como dioses. Y eso es lo peor, porque la Biblia dice que el pensamiento de Dios es mucho más alto que el pensamiento de nosotros los hombres. Yo he escuchado justamente de lo que acaba de decir de este nuevo Gutiérrez. Sí. Ya, hay una de las cosas que yo creo que a lo mejor se basa en una parte inclusive bíblica, que es justamente en un salmo. Un salmo dice: vosotros sois dioses. Perfecto. Bueno, eso es un capítulo muy importante esto, pero de ahí vienen las denominaciones, que cada denominación coge un beso. No mira todo el contexto. Un beso para ahí hacer su denominación, o para coger lo que a ellos les conviene. Por eso es lo que dicen, ¿no? Que ahora hay más de miles de miles, hay como 3.600 y más. Y lo triste es que, como les leí al principio, los liberales ahora, la teología liberal, no nos atacan los hindúes, los budistas, los musulmanes, no. Nos atacamos nosotros mismos. Cada uno creando de acuerdo a qué, a interés del creyente o a interés propio. Yo creo que es a interés personal, porque si el creyente nos interesara, estudiáramos la palabra de Dios como debe ser, o sea, viéramos el contexto y el texto propiamente dicho. ¿Cuántas veces han sido modificadas la palabra de Dios? No, la palabra de Dios no es algunas revisiones. No, revisiones sí, pero modificaciones no hay ni una, verás. Así. Una revisión es, la última es de 1960, Reina Valera. Pero antes de eso hubieron muchas más revisiones. Esto se da así. En el siglo III, bueno, las primeras Biblias estaban desde el siglo VII hasta el siglo X. Y encuentran un pergamino, por cierto, este es el pergamino que encuentran Isaías. Este pergamino, había los escribas, que eran los que traducían este pergamino y le volvían a copiar, no interpretaban, le volvían a copiar tal y cual. Entonces, por ejemplo, decía Isaías 10, lo que sea, y incluso contaban las letras. Y si en este pergamino había 1000 letras,
Y ellos volvían a traspasar el contenido. Si estaban en el 199, rompían y volvían nuevamente. La cosa es que copiaban. Copiaban. Y en unas cuevas encontraron los pergaminos del año 300 después de Cristo. O sea que son los más cercanos. Y lo que encontró fue un ateo, no recuerdo el nombre, pero fue un ateo famoso. Que él creía que todo así mismo era mítico lo de la Biblia, que había equivocaciones, que no creía. Pero cuando él encuentra, imagínate que encuentra, por decirte, el libro de Isaías, encuentra en 22 idiomas. Y decía lo mismo en los 22 idiomas. O sea, porque decía, Dios es amor. En los 22 idiomas decía, Dios es amor. En el mismo sitio, en el mismo párrafo, en el mismo versículo. Entonces él viendo eso, se dio cuenta que la Biblia es un libro histórico y que fue inspirado por Dios. Y él se volvió a ser cristiano. Entonces, no hay correcciones. Lo que sí hay es... Bueno, verás, yo he visto en las Biblias, tanto la Valera y la Ya. Católica. Y comparo, tienen casi el mismo significado, casi. Ya. Bueno, eso es muy diferente. Lo que pasa es que son interpretaciones, van cambiando de acuerdo al nuevo mundo para que entiendan. Entonces, pero realmente lo que tú dices, hay algo, perfecto, van cambiando la idea. Y después van cambiando, ciertamente van cambiando. No, le van reinterpretando. Y entonces con esta reinterpretación, ahí sí comienzan a hacer las denominaciones. Pero nosotros como buenos creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía a Adrián y a Brandon, ahora que veníamos conversando, que deberíamos irnos al texto original, que es en griego y en hebreo. Y la arameo también un poco. Cosa que, ahí sí, no hay tela de duda lo que tenemos que hacer. O sea, no hay tela de duda. Por ejemplo, hay un pasaje que habla, que es del cual se salieron todas las denominaciones de la Santísima Trinidad. ¿No es esa Biblia de los chinos? No, de los chinos es el budista. Pero por ejemplo, ve, el de los chinos es Mao Zedong. Lo que saca Perón es un dios. Y él es un socialista y un comunista, y todo su legado ahora lo estudian como religión. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que, como cristianos, como creyentes, el único libro, ¿cuál deberíamos tener? La Biblia, porque es el único libro que confirma la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo tú te das cuenta que es una denominación? Cuando en vez de cogerte y venirte y decirte, vea, la Biblia dice aquí, dice, todo el texto, el contexto. Vienen y te cogen y te dan un folleto, te dan otro libro, te dicen, vean este libro. No, pues. Entonces, ahí vienen, están poniendo por encima de la Biblia a un libro menor. Entonces, ahí nacen las sectas. Y todo es por quitar la mitología, por quitar todo lo que dice la Es como Biblia. las atalayas, todo eso. Perfecto. Sí, lastimosamente, Cogen será un así. versículo, un capítulo, y interpretan ellos A su manera, a lo que les... Y si tú coges ese mismo versículo y te vas al griego, dice cosas diferentes, o sea, es Pero en increíble. la misma católica o evangélica, te ven a uno o lo que sea, ven un capítulo, le dicen de una forma, ¿Sí? vas a otro pastor, Di- el mismo capítulo dice hizo otra cosa. De acuerdo, ¿Cómo se llama? por eso, ¿Cómo se llama el que está mire, estudiando ahorita? ¿Cómo se llama el que está estudiando ahorita? Bullman, Ya. ¿Sabes que una cosa? La Biblia también nos habla, y ahora no me estaba escuchando. La Biblia también nos habla de que aquel que no ama a Jesús es maldito. anatema. Anatema. Por eso Maldito es una maldito cosa, es- anatema. No, Anatema significa no creyente. Maldito también. Pero claro, pero en el griego puro, anatema es maldito. Claro. pues. Nosotros aquí anatema decimos que es no creyente. Ujú. Pero realmente Los anatema... impíos. ¿ah? Y los impíos, Bueno, eso es... Que no conoce de ¿no es sinónimo tal vez? Ya, impíos es impureza. Maldito es otra cosa. Maldito, Jesús fue maldito. Ujú. Porque en el Antiguo Testamento, todo que... la cruz era el símbolo de perversión. Claro, en el momento que lo- No es de redención. Es de un símbolo de perversión. Entonces, el hombre que era crucificado era maldito, era maldecido.
Y entonces, imagínate hasta qué grado Maldito nuestro que Dios. sobrado con Sí, madera. perfecto. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, te voy a decir lo último que estudié, aprendí. Hay un padre, un cura católico que se llama Luis Toro. Quiero que algún momento tengan chance y le vean en YouTube. Él, por ejemplo, dice que el rosario está en la Biblia, que es bíblico. Y él, con su labia, con su palabrerío, te hace creer que es así. Dice, a ver, nosotros, ¿por qué rezamos a la Virgen María? ¿Por qué decimos Dios te salve María? Les voy a explicar, a ver. Y saca un versículo y dice, a ver, cuando vienen y le saludan al emperador romano, le decían, Dios te salve César. O sea, es un saludo. O sea, ella dijo que es un saludo. Entonces la gente cree. Y no es así. Porque le estamos haciendo un ídolo de algo que no es. Entonces, todo esto ha llevado a lo que estamos ahora viviendo. Y nosotros, lo único que quisiera es que hagamos conciencia nosotros, como cristianos, y estudiemos realmente todo el significado. Y no cojamos un versículo para nuestra conveniencia, sino cojamos todo lo que es la Biblia. Todo el Es contexto. otra cosa también, que más antes, al menos yo me acuerdo cuando era niño, a nosotros la religión nos metían por imágenes, por películas. Ya. Ya. Por eso que nosotros hablamos casi un poquito de la religión, más no porque se ha leído. Obvio, justo. Nosotros, a ver, si tú eres, por decirte, doctor, tú ingeniero, lo que sea, tú, para llegar a ser profesional, tienes que estudiar lo que te compete, ¿es cierto? Entonces, nosotros como cristianos debemos estudiar, debemos, como dice la Biblia, escudriñar, para no ser ciegos, ni caer, porque de lo contrario vendrá cualquiera y nos dirá, mira, ¿qué dice la Biblia? Mira, ahí viene, allá está Cristo, mira acá. ¿Y qué dice la Biblia? No lo creáis, porque ni el Padre, ni el Hijo sabe cuándo va a venir sobre el Padre que está en los cielos. Entonces ahí, lastimosamente, bueno, mi esposa sabe muy bien de esto, lastimosamente los testigos de Jehová, por eso se llama sectas, porque sus líderes fueron los que pusieron fechas y fechas y fechas, año tras año, y nunca llegó, pues. No. Nunca llegó. Entonces es una secta. Así ellos quieran decir ahora que ya se han regenerado. Pero un liderazgo es un liderazgo. Es como nosotros que creemos en Jesús. Y después comenzamos a estudiar y vienen los liberales y nos hacen entender otra cosa y nosotros comenzamos a hablar, pero siempre vamos a tener como líderes La base. la base que es nuestro Dios. ¿Es cierto? ¿Algo más? Y con respecto a la teoría liberal, creo que está, con esto, con respecto a Cristo, solo que se puede hacer lo que da la gana y no hay problema, pide perdón y chao. Ya. Respecto a eso, perfecto. ¿Cómo creen en un Cristo hombre? La teología liberal dice, este es el enunciado, que Dios es amor, amor, amor y amor. Y como Dios realmente es así, es misericordioso, entonces ellos cogen eso y dicen, bueno, como Dios es misericordioso, no va a permitir que sus hijos vayan y sufran. Entonces no va a haber nunca un castigo. Y ellos predican eso. Y como no hay castigo, no hay infierno, no hay pecado. Y para no haber pecado, otros cogen y dicen, bueno, entonces para que no haya pecado, digamos nomás, matamos 100, recemos 10 Aves Marías y ya estamos perdonados. A eso ha conllevado esta teología liberal. Y realmente sí, Dios es amor, amor. Pero Él nos dio un libre albedrío. ¿Y el libre albedrío qué significa? Amar a Dios. Ese es el libre albedrío. Lo demás es libertinaje. El libre albedrío también es lo bueno y lo malo. Sí, pero dentro del contexto de Dios. O sea, el libre albedrío en el griego significa amar al Padre. ¿Y a quién dio eso Dios? El libre albedrío.
fue a Adán y a Eva, a los dos nomás, dice, Ujú. que tengan un libre albedrío. Después sucedió lo que sucedió, pero ese libre albedrío ya vino manchado. Entonces ya vino, ya se hizo libertinaje. Pero el libre albedrío propio en el griego antiguo es amar a Dios, o sea, les dio la potestad de amar o no amarle, pero a los dos que estaban en el Edén. Ujú. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna inquietud respecto a esto? Con esto es como van ganando más, o sea, esos movimientos, esas teologías son lo que van ganando, porque recuerdo que la pastora Pati Duque nos dijo que así es como ganan las personas. Dicen que se muere un familiar de una persona y dicen, perfecto, mira, ¿quieres que se vaya al cielo? Sí, vamos, le bautizamos y se va al cielo. Y entonces así es como van ganando seguidores y es más conveniencia porque tú dices, sí, entonces yo quiero que se vaya al cielo. Entonces vamos a seguir esa secta. Perfecto. Respecto a esto, hay algo increíble. Habían lo que se llamaban los... Ay, me olvidé el nombre. Pero era que el Papa hacía las... Tú tenías muchos pecados y ellos querían edificar un templo, el Vaticano. Entonces, ¿qué hizo él? A ver, tú te vamos a librar 1000 años del fuego. Se llamaba indulgencias. Mira lo que es. Las indulgencias era esto. A ver, tú quieres vivir, no estar en el infierno unos 10.000 años, paga tanto. Yo que soy el enviado de Dios, te firmo. Esa es la indulgencia. Y eso ha venido así, y ahora, ¿alguien me puede decir cómo se dan esas indulgencias? Les voy a decir cómo. Cuando alguien se muere, ¿has visto que van vestidos de negro y para las almitas? Eso es una indulgencia. Entonces, imagínate cómo sacaban dinero. Entonces vos podías violar a 1000 personas. Ibas y depositabas 100.000 denarios y el Papa te firmaba. A ver, 10.000 años está perdonado, tenga la indulgencia. Eso no es bíblico. Eso es una herejía. Pero así fueron dando. Y los canones bíblicos, o sea, los canones bíblicos son lo que se reúnen en un tribunal, así como nosotros, y dicen, a ver, este libro sí corresponde porque detalla, porque tiene sus sucesiones o sus profecías. Entonces, así fueron, más que todo para los católicos, los canones bíblicos y los católicos que ahora ellos tienen. Claro, los libros canónicos. Por ejemplo, habían las cartas... me rodean de algo así, perdón, no me acuerdo bien el nombre. ¿Qué decía? Tú tenías 2 casas y al cura le gustaba una casa tuya. Y decía, miren, ayer hablé con Dios y digo que quiere esa casa. Y tú le decías, no, pues, pero es mi casa. Y decía, pero muéstrame, ¿dónde habló? Venga, aquí está la palabra de Dios, firmada por mí, porque él me dijo que esto haga. Y así les está, por eso la iglesia fue el oprobio de la gente. Es como hoy en día lo que está pasando con los diezmos, está muy, en las redes está muy... Es terrible. Imagínate, y desde ahí ya nos están atacando. Pero lo único que tenemos que hacer nosotros es prepararnos. Otra iglesia nueva que recién escuché el día de hoy. Dice, hay una iglesia que dice que aquí no se cobran los diezmos, dice. Imagínate. Cada uno saca lo que le conviene. Cada uno saca. Y no vamos a hablar de los diezmos, de los ofrendas, nada. Lo que nosotros debemos hacer es estudiar. Si Dios a cada uno de ustedes les pone un corazón para dar, hazlo. Pero si alguien viene y te dice, a ver, tú tienes que dar esto, es lo que tú sientes porque Dios ama al alegre. Bastantes justamente, ¿por qué cogían los diezmos o las ofrendas, como dicen, no? Es justamente era porque más antes ¿cómo se llaman los sacerdotes de la tribu de Judá? ¿Cómo son? De Leví. Justamente la tribu de Leví. Ya. Y justamente, o sea, ellos no tenían entrada y todo eso era para ellos. Perfecto. Ya. Verás, el diezmo es del antiguo pacto. Sí.
porque en el nuevo pacto son unas 2 veces. Sí, por eso se quedó en el libro de Entonces, Malaquías. en el antiguo pacto, Dios pidió los diezmos a través de Melquisedec. Sí, Ya. sí. Entonces, De y después Melquisedec. pidió los diezmos ¿para qué? Para hacer un templo. Y como los levitas no tenían territorio porque ellos fueron consagrados al sacerdocio. Entonces, Jehová les decía que coman, ahí viene, que coman de su trabajo. Ellos estaban trabajando para el templo y se mantenían castos y puros. Entonces, tú tenías por obligación, porque Dios te dio a ti, te dio tierra, te dio ganado, te dio una parentela. Ellos no tenían, ellos fueron dedicados a través de, ellos vienen, son levitas, pero vienen de la descendencia de Aarón, porque Aarón fue el primer sacerdote. Entonces ellos, tú les dabas 10 canastas de frutas. Ellos comían la una y lo demás entregaban a Dios. Entonces eso era. Pero después Cristo, claro, vino a confirmar eso. Pero ¿qué dijo? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero tú tienes que ponerte en ti mismo y decir, bueno, yo voy a... No le haces una ofrenda porque eso es de Dios, a Él me pertenece, pues. Porque ahora puedes tener riquezas y más luego te quita Dios porque es dueño de Él. Tú lo que le estás devolviendo es lo que Él te ha dado. Y Malaquías, Tú tienes que ver eso. Malaquías mismo dice, me ha robado, dice. En los diezmos y ofrendas. Pero Él dice, es que tienes que leer todo un contexto. Sí, exacto, con todo el Bueno, contexto. tienes que leer un contexto a qué se refiere. refiere. Lastimosamente no vamos a hablar No, mucho de eso, otro tema. sino que es, Claro. hay que ver un mundo de contexto, porque mira, ¿cómo sabes tú que tiene el mismo sentido que dice Malaquías o que dice Nahum o Nehemías? Porque Nehemías también habla también del diezmo, o lo que dice el Levítico. O sea, cada uno vive una época. Por ejemplo, cuando el primer sacerdote que les dije de antes, No, No. del Antiguo Testamento, Claro. Aarón. pero No, que fue dado los diezmos. Melquisedec. Melquisedec, él cogió los diezmos. Pero, ¿por qué no cogió Abraham los demás diezmos? Porque él no quiso, él quiso ofrendar todo, no cogió nada. Porque él sabía que lo que había ganado, pero él quería ofrendar. Entonces, es muy diferente lo que estamos hablando. Entonces, uno hay que coger todo. Mira, no comprendemos muy bien qué es una escatología, pero a la final, la escatología son todo lo que habló Cristo, que futurista. En parte similar a lo que justamente estamos hablando de la teología de la... Eso es, mis queridos hermanos, si Pero queremos Ullman, al momento que habla de que Jesús no resucitó, estamos hablando de una fe muerta. vacía, Muerta. y entonces ya no tenemos de qué hablar porque él está solamente filosofando. Entonces vamos a las filosofías huecas. Entonces no Perfecto. podemos hablar de una fe, de una esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza de que Jesús resucitó. O sea, Y ahí está el perdón de nuestros pecados. nuestra fe es la resurrección. Es la resurrección. Porque como dice Pablo, si no hubiese resucitado, vana es Nuestra fe. nuestra fe, sería vana. Por eso mismo, es que a eso vamos. Esa existencia secta, por eso existencia secta significa todo lo que existe. Él trata de racionalizar lo que no tiene razón. ¿Sí me entiendes? La ascensión. Nosotros sabemos que ascendió porque creemos, tenemos fe ciega. Pero él trata de racionalizar y dice, no, eso no pasó. Eso no pasó. Pero si no pasó, entonces, ¿en qué estamos creyendo? Y nada, que existen otros líderes que nunca resucitaron. Y Jesús fue el único que resucitó. Pues la palabra que dice, van a salir a nuestra fe. Porque los demás eran hombres y él era Dios. Él era Dios. Es Dios. Pero nosotros creemos en eso y el Ullman no. El Bullman no. Entonces, eso, él cree en el querigma de la cruz. Acuérdense de esta palabra, querigma. Querigma significa, él cree en lo que pasó en la cruz, pero solo hasta ahí nomás. Cree en su muerte, pero no cree en su resurrección.
Y cierto, si no cree en resurrección, no cree en nada. Y después, No hay esperanza. después es una filosofía hueca, como dice la palabra de Dios, filosofías huecas y vanas enseñanzas. Eso es alguien quiere Acotar. acotar algo más. Bueno, para terminar, yo quisiera que oremos. Puedes orar, Marlenita, por favor. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por este conocimiento que tú nos das. Ciertamente tú nos estás preparando para que estemos apercibidos. En estos últimos tiempos realmente se han levantado filósofos que realmente están engañando a toda la gente y aún a los cristianos mismos. Te pedimos que, Padre mío, tú guardes nuestras mentes, nuestros corazones y siempre tengamos la fe en tu Hijo Jesús, que murió y resucitó. Y hoy nosotros somos libres por eso. Te pedimos, mi Dios, que nos sigas llenando de conocimiento para que seamos, Señor, instrumentos útiles y poder compartir tu palabra a gente que está padeciendo y que no tiene conocimiento. Gracias, Padre, por el resto de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.